Gracias a todos, de acuerdo. Hoy tenemos un evento importante, ¿vale? Porque siempre lo que es una charla de profesionales, un acercamiento de profesionales del sector a vosotros, al mundo educativo, siempre a ellos me consta que les gusta y les resulta siempre muy interesante, ¿no? Entonces, os presento a Ben Díaz, ¿de acuerdo? Ben Díaz actualmente es product manager o jefe de producción, podemos decir, de Astera, ¿de acuerdo? Él tiene una carrera de diseñador de iluminación y de jefe de productos en otras empresas de alto nivel, de acuerdo, de primera gama del mundo de la iluminación, ¿vale? Y viene a presentarnos, a hablar con vosotros y a presentarnos también el libro que ha escrito, que se llama Diseño, Iluminación y Contraste, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis, lo podéis echar un ojo, también se puede adquirir, ¿de acuerdo? Y bueno, él nos va a hablar de iluminación, de su punto de vista como diseñador, de los conceptos base, digamos, no básicos, pero base, que a veces con tanta tecnología que nos rodea perdemos un poco la perspectiva, ¿vale? Y os presento a Lola Barroso. Lola Barroso, premio Max de las Artes Escénicas, de acuerdo, 2018, una gran experiencia, me parece, ya. Bueno, una gran profesional, de acuerdo, una dilatadísima experiencia en el mundo de la iluminación. Ha estado por aquí, por el centro, en algún curso, ¿vale? Su especialidad, bueno, sus especialidades, el teatro, la ópera, la danza, etcétera. Entonces, bueno, pues tenéis un rato importante, hay un rato de charla, ¿de acuerdo? Y luego hay un turno de preguntas que podéis preguntar de la presentación o de lo que queráis, ¿de acuerdo? Pero aprovechadlo porque son personas muy ocupadas, ¿de acuerdo? Siempre con mucho lío, entonces aprovechad que están aquí para vosotros hoy, ¿vale? Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, pues voy a empezar yo, ¿vale? Voy a ser breve y luego le daré paso a Ben para que os cuente mucho sobre ese libro que tenéis ahí, que es súper interesante. Bueno, en la pantalla van a ir pasando iluminaciones mías para que veáis un poco el trabajo que hago y bueno, os sirva un poco de referencias de lo que voy a ir contando, ¿vale? Bueno, pues nada, pues eso, me llamo Lola Barroso y soy diseñadora de iluminación escénica. Existen muchas clases y formas de expresión y la expresión artística es de alguna forma una respuesta a la necesidad de comunicar o expresar una idea o concepto por parte del artista, algo que quiere compartir con el resto del mundo. Mucha gente cree que la expresión artística se circunscribe solo a las artes plásticas, pero el arte no se resume a eso solamente. Desde mi punto de vista, sino a todo aquello que sirva para representar un concepto, un estilo, una visión particular, en todos los casos como un trasfondo de poder decir algo a través del medio artístico. En este sentido, la luz es sin duda ninguna una de esas formas de expresión artísticas y por su gran capacidad para transmitir ideas, sentimientos e historias. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Quizás el considerar a la luz una expresión artística no ha sido siempre así, pero actualmente y cada vez más el diseñador de iluminación, la diseñadora de iluminación es y debe ser reconocido como un artista y por tanto como un autor de su arte. A veces creo que todavía se tiene la errónea idea de que esto de diseñar la luz tiene que ver con cables, con focos, con electricidad y con un montón de cosas técnicas. Y sí, es verdad, pero va muchísimo más allá. Diseñar la iluminación, en mi caso de un espectáculo, es un trabajo enteramente creativo. El proceso tiene más que ver con plasmar ideas, elegir colores, texturas, atmósferas, encontrar las interacciones en la luz y en las sombras, conseguir reflejar sentimientos, emociones, definir lo físico y lo espiritual y darle al coco para que el público reciba lo que ocurre en el escenario como una experiencia verdadera y real a través de la iluminación. En esto consiste nuestro trabajo de iluminadores, de iluminadoras, en convertir lo imaginable en tangible, lo invisible en visible y las ideas en realidad poética. Yo al menos creo que todo diseño de iluminación tiene que partir y tener una intencionalidad dramática que determine y defina la expresividad de cada escena.
de cada momento, que construya y muestre al espectador, junto con el resto de los elementos escénicos, por supuesto, la escenografía, el vestuario, los actores, el texto, todo, la esencia del drama, de la historia que se relata, de forma muy clara y muy precisa. Por otro lado, como artistas que somos, también somos artesanos. Y cuanto más habilidades y conocimientos tengamos de los elementos y materiales que hacen posible nuestro arte, más capacidades expresivas podremos desarrollar. El tremendo avance de los materiales y técnicas que la industria de la iluminación ha experimentado en los últimos años, sin duda ha aportado al diseño de iluminación muchas más posibilidades y medios para el desarrollo artístico. Aunque este gran desarrollo no siempre lleva automáticamente consigo un aumento de la calidad de los diseños. O sea, por mucha parafernalia técnica que utilicemos, no siempre significa que eso va a dar el resultado que queremos. Porque por muchos focos robustos y eficaces que tengamos, o la mesa del la última mesa que podamos encontrar, puede ser bueno para trabajar, pero si no ponemos la lámpara correcta, el color correcto, colgada en el sitio adecuado, dirigida en el lugar adecuado, que cuente y exprese con acierto lo que queremos contar, dará igual que sea un pedazo de máquina o un pedazo de foco. La puesta en escena, para mí, es una sucesión de imágenes, compuesta por el actor, el espacio y el movimiento. La palabra que presenta unas realidades imaginadas o sugeridas y que son modalizadas, es decir, subjetivadas, por la luz, que realmente determina en qué forma debe ser percibido. La iluminación controla el ritmo del espectáculo, coordina y sobredetermina los diversos materiales escénicos al ponerlos en relación o al aislarlos. Por tanto, su capacidad para influir en el estado mental del espectador es fundamental y además es indudable. Conecta la escena de manera directa con la gente que está sentada en el patio de butacas. Por tanto, el papel del iluminador y de la iluminadora es de ser intermediario entre la escena, la historia que se quiere contar, y el espectador. Cumplir este papel con más o menos acierto depende mucho de la pasión que le pongas, de la experiencia y también de una metodología de trabajo adquirida. No creo que en el arte de iluminar haya reglas, o si las hay muy pocas, pero tener una metodología propia a la hora de trabajar te aporta seguridad y un estilo personal a la hora de afrontar un proyecto. El arte de iluminar, para mí hoy en día, tiene más que ver con soluciones narrativas, poéticas, plásticas y estéticas, por lo que un diseñador, diseñadora de iluminación está más cerca de lo que es un pintor como Caravaggio o Rembrandt que de un eléctrico o de un electricista. De ahí la importancia de este libro que presentamos hoy. Diseño, iluminación y contraste. Método para la construcción de la luz escénica. Un libro sobre todo para diseñadores, para alumnos que quieran diseñar, y no solo está completo, es inteligente, es un método para la creación de la iluminación escénica, sino que además, desde mi punto de vista, es una filosofía de la luz que lo convierte en perfecto para ser un manual o un libro de texto para enseñar a diseñar la luz de la escena. Ojalá cuando yo empezaba, hace 20 años, o bueno, quizá más ya, 30 años, que la única manera de que nosotros nos pudiéramos acercar al mundo de la iluminación en este país, puesto que no había estudios reglados, ni todavía existen estudios reglados en el que se puede aprender a diseñar iluminación. Cuando yo empezaba, la única manera de poder acercarte a la luz era siendo técnica de iluminación, y la forma más directa era a través del Centro de Tecnología del Espectáculo, que no sé si alguno de vosotros conoce o suena, y o bien te metías ahí y salías a trabajar como técnico, o bien si tenías suerte y algún diseñador, porque diseñadoras no había, eran diseñadores. El mundo del diseño para la mujer es prácticamente de los últimos años. Entonces era muy complicado, y o te acercabas a un diseñador y que te dijera algo, que te enseñara algo, pero generalmente no eran muy generosos, o si no,
tenías que ser totalmente autodidacta, buscarte la vida. A nivel de manuales tampoco había. Si había algo era todo en inglés. En el año 87 se publicó un manual de iluminación escénica del iluminador Francis Rey, y que estaba en español, que se llamaba, pues eso, Manual del Arte Escénico. Y ahora os lo enseñaré, que me lo he traído, para que veáis cómo era, ¿vale? Y en donde casi todo lo que te contaban era técnico. Había muy poquito de lo que era el arte de iluminar, el arte de diseñar, que como os he dicho, creo yo que está mucho más relacionado con lo creativo. Pues eso, que ojalá hubiera tenido al inicio de mi carrera este libro, porque estoy segura, después de haberlo leído varias veces ya, que me lo he leído, que lo sepas, creo que me habría ayudado a cometer muchísimos menos errores de los que he cometido, porque la experiencia está muy bien, pero tener una guía, la verdad es que ayuda muchísimo para esta profesión. Y sobre todo, yo que he sido también alumna, digo profesora, mejor dicho, he sido alumna y luego he sido profesora y he dado cursos de iluminación, me habría ayudado muchísimo a hacerle entender a mis alumnos qué es eso de iluminar, porque también ahí los que nos acercábamos a la enseñanza para compartir con todos vosotros o con los alumnos nuestra manera de entender la profesión, nos encontrábamos un poco vacíos de cómo enseñar el arte de iluminar. Ibas un poco a ciegas y al final le contabas a los alumnos lo que tú hacías, y al que le servía, y al que no, pues nada. Y libros como este, la verdad es que son de agradecer, porque te enseñan a iluminar. Y para profesores, para alumnos y para diseñadores os lo recomiendo. Así que dicho esto, no tengo nada más que decir. Os presento al autor del libro, Ben Díaz. Así que un aplauso y seguiremos hablando. El aplauso para Lola, que es una grande. Muchísimas gracias, Lola. Bueno, yo no sé si os... Yo ahora me levantaré y a lo mejor no sé si esto... Yo es que soy muy inquieto, ¿eh? No puedo quedarme quieto, por eso me muevo. Pero yo no sé si os dais cuenta de lo increíble que es tener a Lola aquí, porque realmente yo hablo mucho de Lola, siempre suelta lo mismo, que la pongo por las nubes y tal, pero realmente el tema que es importante con Lola no es solo los diseños que tenéis aquí, que son todos una barbaridad, no sé si os habéis fijado, pero además de eso ella es una pionera en España, o sea, ella creó lo que nadie había hecho hasta ese momento, y es una premio Max además, que es a los que queráis iluminar en escénicas, pues ese es uno de los grandes objetivos. No es que os premien, pero sí que os reconozcan con el máximo premio que pueda haber, que es ese, y es la primera mujer que lo tiene además. Sí. O sea, no es nada sencillo lo que ha conseguido Lola, lo que sigue consiguiendo Lola, pero a mí sobre todo me interesa la calidad brutal de lo que haces y cómo lo cuentas. A mí me parece que eso es muy bonito. Tuve la suerte de tenerte en el programa y de tener una amistad ahora que empieza, ¿no? Y la verdad es que es una maravilla escucharte hablar de la luz bueno, pues un privilegio para mí, un honor que estés aquí. Muchas gracias, la verdad. Además de eso, yo sé que ella no quiere que lo diga, pero tenéis por ahí también a una persona que es Teresa Medina, que es una directora de fotografía del máximo nivel también. Teresa, bueno, asoma la cabeza. Que es un super nivel, ha trabajado en Estados Unidos, en España, bueno, de lo mejor que tenemos en España a nivel de dirección de fotografía, y para mí también es un honor enorme que estés ahí. Muchísimas gracias por estar, has estado en el programa también. Os recomiendo los dos programas porque la verdad es que dicen cosas muy, muy interesantes las dos. Bueno, yo voy a intentar cambiar esto, no sé si voy a ser capaz, esperemos, porque yo de luz todo lo que queráis, pero de audio y de PowerPoints y todo eso me lío un poco. Ya veis que lo estoy liando, pero voy a intentar cambiarlo, a ver si se ve por aquí. Yo creo que se va a ver, con un poco de suerte, incluso esto va a funcionar. Bueno, esto ya no funciona, podía pasar. Bueno, lo tiro desde aquí, nada, no te preocupes. Pero bueno, nada, muchas cosas que decir hoy. Os quería contar muchas cosas y no quería hablar del libro, precisamente. Si a alguien le interesa el libro, aquí están, los podéis ojear, los podéis ver, pero la charla no va de eso, ¿vale? La charla va de otra cosa. Os quería dar un poco cómo veo yo la luz y todo eso. Fijaros, hace 8 años yo daba una charla aquí, 8 años ya, lo hablaba con Enrique, 8 años, tío.
Y dábamos una charla aquí y no era aquí, en el plató, era en el auditorio, si no me equivoco, Enrique. Correcto, ¿no? Y es una charla que no tiene absolutamente nada que ver con esta. Es probablemente la antítesis de esta. En aquella charla hablábamos de tecnología LED de una manera muy, muy avanzada. Ahora hablábamos de heatsinks, de lentes, hablábamos de multidiodo, de diodos y tal. Yo creo que es muy interesante, si la podéis ver todavía, porque está, gracias a vosotros o a los que estaban en aquel momento como vosotros, pues se pudo grabar. Es una charla muy larga, por cierto, y la tenéis en la Asociación de Autores de Iluminación, de la que Lola es miembro, y que os recomiendo, por cierto, que además, si no me equivoco, hay una categoría de estudiantes también en la Asociación de Autores de Iluminación, y que os recomiendo que a todos los que os gusta la iluminación que os metáis ahí, porque además vivís en Madrid, y la AI hace muchísimos eventos en Madrid. Es un poco más difícil si vinierais de Galicia como yo, pero en Madrid es una pena que no os involucréis más con la AI, porque están constantemente haciendo eventos y ser miembros os da acceso a eso, ¿no? Y aquella charla, que muy gentilmente la AI me invitó a dar, hablaba de, pues eso, de una serie de tecnologías que ahora parece casi de perogrullo, porque todo el mundo trabajamos con LED, pero en aquel momento, hace 8 años, no se entendía muy bien de qué iba eso del LED. Estaba el tungsteno, razones obvias, ¿no? Estaba el tungsteno, estaban lámparas de descarga, estaba fluorescencia, esta era la luz que se entendía, y el LED desencajaba todos estos parámetros, estos estándares, porque hasta daba igual que fuera una lámpara de descarga o una lámpara de tungsteno, siempre pensábamos en vatios, ¿no? Siempre pensábamos en potencia. Pues esto es un 2000, esto es un 5000, si era en HMI es un 575, un 1200, un 2500. Era nuestra manera de entender la luz, y sabíamos la temperatura de color que daba cada lámpara y cómo funcionaba y cómo filtrarla y un montón de cosas más. Pero claro, el LED cambió todo esto, ¿no? Ahora tienes un aparato de 60 vatios que a lo mejor no tiene ningún tipo de relación con esos 60 vatios. Puede dar mucha menos caña de lo que se espera de otro aparato de 60 vatios. Y hay LEDs que son de 6 diodos, ¿no? De 6 LED diferentes, y otros LED que son pues solo un blanco 5600. Tenéis toda esa amalgama de cosas y es un poco difícil manejarse en ese ámbito, ¿no? Por eso, si a alguno le interesa esa parte más técnica, os recomiendo que veáis la charla, que además me la vi hace poco porque me dijo un amigo, tienes que volver a verla y tal porque tiene sentido. Sí, la verdad es que tiene sentido. Tenía un poco de miedo cuando lo estaba diciendo, porque decía, a ver si ahora estoy diciendo cómo va a ser el futuro del LED y en 8 años me contradicen un poco las cosas y tal, pero la verdad es que cuadra bastante por ahí. Bueno, esta charla es todo lo contrario. Esta charla es hablar de narrativa y precisamente de contaros todo lo contrario, ¿no? Que yo creo que ahora mismo tenemos estamos en una crisis brutal. En el mundo de la iluminación, de la luminotecnia, del audio, estamos en una crisis brutal. Económicamente, todo lo contrario. Estamos en el mejor momento de toda la historia. Vendemos más que nunca, hay más industria que nunca, hay más educación que nunca, más eventos que nunca. Pero tenemos una crisis brutal, es una crisis de significado, ¿no? Hay ahora un exceso de máquina y una escasez de narrativa, ¿no? Y eso es un problema para... Muchos de vosotros sois de generación Z, y yo hablo siempre de generación Z, los que me conocen lo saben, como la generación más talentosa de todas, con diferencia, y la generación más capaz de todas. Ya explico en otros lados por qué, pero yo estoy convencido de eso. Y generación Z tiene el gran problema, y todas las que vengan después, de que nosotros, y yo me incluyo porque yo normalmente lo que hago es crear productos, en mi otra vertiente, pues nosotros lo que queremos es que nos compréis el producto, básicamente. Nosotros lo que queremos es que veáis nuestra luz como la mejor. Y lo que quiero yo lo quieren 100, 500, 1000 personas más, que van a intentar hacer la misma cosa con vosotros. Y en el mundo de las cámaras, que vosotros sois de imagen y sonido, esto es multiplicado por 5000. Es decir, todas las DSLRs, que si la nueva óptica, que si las Lumix, que si las Sony, lo que sea más, ¿no? Y tenéis reviews y youtubers que están hablando de esto constantemente y tal. Y esto está bien, pero es un problema. Y el pequeño problema que tiene es que llega un momento en que la máquina tiene más sentido que lo que la máquina se supone que tiene que hacer. Entonces empezamos a malinterpretar cuál es el rol de la máquina. Y la máquina es solo eso, es una herramienta, nada más. Y a veces incluso llegamos, y a mí me gusta mucho lo que hace Lola en sus clases, a veces llegamos al punto de interpretar que si no tenemos una buena máquina no podemos crear. Es decir, eso sí, ese diseño sí que mola porque tenía 60 cabezas móviles, ¿no? Lo que yo haga nunca va a molar porque tengo lo que hay en esta escuela.
Y Lola enseña eso, ¿no? De que a veces con prácticas, con bombillas, con cosas muy básicas, puedes hacer cosas muy importantes. De hecho, el premio Max fue sobre una obra que está basada en prácticas, ¿no? Luego, si queréis, hablamos. Claro, que es muy interesante. Bueno, entonces la charla va por otros derroteros, ¿no? Fijaos, este soy yo, hace ya tiempo, hace bastante tiempo, hace 21 años, este era yo. ¿Por qué os pongo esta imagen? Porque yo estaba en una escuela como esta, una FP también, un ciclo superior, en Galicia, muy aislado. Yo venía de un pueblito muy pequeño, un pueblito de 5.000 personas, todo el ayuntamiento, en realidad mi pueblo era de 3.000 o así, se llama Finisterre, está aislado dentro de Galicia, que ya es difícil, porque Galicia está aislada del mundo, pues imaginaros un pueblo aislado del resto de Galicia, un pueblo tradicionalmente de piratas, de pescadores, gente que estaba muy desconectada con el resto del mundo. Y claro, yo por eso os pongo lo que pone ahí al principio, somos un mar de posibilidades de confusión e inconformismo. Yo creo que esto me definía a mí en ese momento y probablemente os define a muchos de vosotros. Porque posibilidades todas, ¿no? Está todo el mundo abierto para vosotros, no hay límites realmente. La confusión yo creo que es innata, ¿no? A entrar en el mundo de la imagen y sonido, pues hay tantas cosas y está cambiando y hay un progreso tan grande. Algunos de vosotros seréis profesionales, estoy hablando solo como para los alumnos, pero quizás os habéis sentido así en otro momento. Y lo del inconformismo, porque yo creo que uno se mete normalmente en una carrera de este tipo, en un segmento de este tipo, porque es inconformista, yo creo, ¿no? Hay muchas otras vertientes que generan más negocio a lo mejor, o que son más fáciles de llevar. Esta es una vertiente difícil y artística y creativa y diferente, y rupturista. Bueno, tienes que pensar un poco fuera del tarro, ¿no? Como se dice en inglés. Pero os quería poner también esa fórmula que tenéis ahí. Bueno, esa fórmula la conocéis todos, ¿no? La ley de Joule, ¿no? La podéis llevar con potencia o con otra. Enrique estará diciendo, esto no sé si lo hacemos, si lo tienen claro o no. Bueno, yo espero que tengáis claro la ley de Joule, la usamos todo el rato, ¿no? Electricidad es básico, ¿no? Pero ¿por qué os pongo esto? Porque a mí me parece un símbolo de lo que ocurre realmente con la carrera de una persona cuando empieza. La R esa es la R de resistencia, ¿no? Bueno, una resistencia ya sabéis que puede ser una lámpara, en un circuito es una resistencia, pero también hay un sentido, si jugamos un poco con las palabras, ¿no? Una resistencia lo que es un obstáculo al paso de algo, ¿no? Se resiste al paso de algo y en realidad una resistencia, si el circuito está abierto, una resistencia es una piedra, no hace nada, es absolutamente inútil. Pero, curiosamente, una resistencia, cuando el circuito está cerrado y algo pasa alrededor, pues se convierte en luz, ¿no? Se convierte en luz, ilumina las cosas que hay alrededor y crea algo muy interesante y crea un circuito de gente que hace cosas, etcétera, ¿no? Y yo creo que depende de dos cosas, que esa resistencia de luz depende de dos cosas. Una es el voltaje, que habréis oído muchas veces que al voltaje se llama diferencia de potencial, ¿no? Y yo creo que eso es algo que resume muy bien lo que le ocurre a un alumno o lo que me ocurría a mí en aquel momento. Potencial todo el del mundo. Vosotros no tenéis ningún límite, no hay límites realmente. Si no lo había para mí, que venía de un pueblecito donde no creía que fuera a hacer nada más que pescar, y acabé pues yendo pues, una semanita a Las Vegas, al DI y tal y cual, pues no hay límite para nadie, ¿no? Entonces, es interesante esta diferencia de potencial, del potencial que tenéis hoy, que es ilimitado, pero no habéis conseguido todavía cosas, a lo que podéis llegar a conseguir, ¿no? Y esa diferencia de potencial es el primer factor, y el otro factor es la intensidad que le pongáis. ¿Sabéis? Corriente, intensidad, bueno, pues actitud, ¿no? Y yo creo que si hay actitud y si hay potencial, pues probablemente seréis capaces de brillar. Eso es lo que yo creo. Y todo lo demás, bueno, son cosas que añaden, ¿no? Que seáis buenos en controlando una mesa, pues añade cosas. Que seáis buenos interpretando la geometría de la luz, que es lo que hace un gaffer casi siempre, pues es interesante. Que tengáis una noción de encuadre y de composición, que es lo que hace un director de fotografía mayoritariamente, pues os ayuda también. Pero lo que es importante son estas tres cosas, yo creo, al menos para mí. Para mí lo significó todo en mi carrera. Y al final, os pongo lo de sin práctica no pasa nada de nada, porque a mí los ingenieros se enfadan mucho conmigo, porque yo digo que mi trabajo es fallar. Cada vez que creo un nuevo producto LED, pues siempre tengo esta charla, ¿no? Con los ingenieros. Los ingenieros se ponen muy nerviosos con esto y dicen, no,
no va de esa manera porque tus fallos nos cuestan dinero. Y yo les digo, efectivamente, de eso va. Y si fallo cuando vaya al mercado, pues imaginaos la de dinero que os va a costar, ¿no? Entonces, a mí me gusta fallar, aprendo a través de fallar, y lo mismo ocurre con la luz, ¿no? Y diseñando y haciendo cualquier cosa, lo que hay es que equivocarse muchas veces, constantemente, y llega un momento en que las equivocaciones empiezan a tener un significado. Yo no digo ya que se deje de fallar, porque yo creo que en el momento en el que dejas de fallar, es quizá el momento de retirarse. Pero, si fallas de manera interesante, pues ya se van generando cositas, ¿no? Bueno, os quería empezar con eso y es lo único que os voy a decir de mí, porque ahora os voy a hablar de luz y de otras cosas. Fijaos, yo quería empezar muy atrás. Os dije antes en la pruebita, cuando estaba hablando y tal, yo creo que nuestro oficio se creó hace 2600 años. Siglo VI a.C. Este señor que tenéis aquí es Dioniso. Y Dioniso tenía un culto, yo no sé si lo sabíais esto, a mí me llamó mucho la atención. Dioniso, había un culto alrededor de Dioniso, no solo los dioses que había en la Grecia clásica, sino que había un culto alrededor de este dios. Y ese culto era una especie de secta, ¿vale? Por eso veis que lo de Lighting Adepts, si alguno está en el programa y tal, veis que hay como un rollo muy de secta y tal. Bueno, pues viene un poco de aquí, ¿no? De la idea de que todos empezamos como un culto. Y ese culto, pues había un sitio, una caverna, en la Grecia clásica, y todos los ciudadanos de la Grecia clásica estaban obligados, al menos una vez en su vida, a entrar en esa caverna. Entonces en esa caverna, hablamos siglo VI a.C., ocurría algo que nadie sabe lo que era. O sea, encontraréis un montón de literatura, pero nadie te sabe decir realmente qué ocurría en esa caverna, se llamaba el mito de Eleusis. Pero tenías que pasar por ello, de padres a hijos, de madres a hijas, se pasaban esta obligación. Y se sabe que dentro había luz, porque evidentemente en una caverna ya algo pasaba y la gente alucinaba y veía efectos y veían cosas que eran una experiencia trascendente. Se sabe que había sonido, probablemente habría drogas, o eso se dice, algún tipo de elixir que se daba y tal, algo táctil y una cosa rara, algo pasaba ahí y era en honor a Dioniso, y al parecer eso te transformaba y te convertía en otra persona. Y evidentemente eso había que iluminarlo, ¿no? Por eso yo digo que yo creo que empezamos ahí. Pero fijaros, yo pongo aquí, somos artistas, somos arquitectos y somos diseñadores. ¿Por qué las tres? Bueno, primero, arte es evidente, ¿no? Es la parte que es más clara, yo creo. ¿Pero por qué lo de arquitectos? Bueno, pues porque Dioniso era el dios de dos ámbitos de la vida, de la arquitectura y del teatro. Esto es interesante, porque normalmente se habla del teatro como una consecuencia de otras cosas, y no es verdad. Hasta el punto de que en la Grecia clásica había un dios que ponía el teatro al mismo nivel que la literatura, que la filosofía, que cualquier otra disciplina. El teatro tenía el mismo valor. Ahora parece que es como un entretenimiento, como algo que tenemos a mayores, pero en aquel momento era tan vital que había un dios para ello. Y estas dos disciplinas que hoy están tan separadas, arquitectura y teatro, que parece como que no se entienden una a la otra, antes se hacían al mismo tiempo. Es decir, una persona estudiaba las dos cosas al mismo tiempo, lo cual es muy, muy interesante, ¿no? Y luego pongo este punto de diseñadores, porque ocurrió una cosa con el diseño. Yo no sé a vosotros, a quién os interesa, por ejemplo, pues el Creative Cloud, que si trabajar en InDesign o trabajar en Photoshop y todo eso, ¿no? Probablemente trabajáis con esa parte también. Bueno, es curioso porque la repercusión que tiene el diseño gráfico a día de hoy en la modernidad es brutal, ¿no? Pero pocas veces pensamos de dónde viene el diseño gráfico. Bueno, el diseño gráfico es bastante moderno. El diseño gráfico, podemos hablar de los inicios en los años 20, en el siglo XX, pero realmente si tenemos que hablar de diseño de verdad, hablamos de los años 50, ¿no? Ojo de la publicidad y todo eso. Y es curioso porque nosotros, que éramos diseñadores y diseñadoras de iluminación, algo pasó ahí, hubo algún tipo de desconexión, en el que los diseñadores siguieron su camino, vanguardias, y llegar al mundo publicitario, y conseguir cada vez más y más y más crédito, hasta el punto de que el diseño se convirtió en otra cosa, y ahora se habla de diseño empresarial, y se habla de diseño de interfaces, y se habla de diseño de experiencia de usuario, y un montón de vertientes del diseño. Pero qué curioso, ¿no? Aquí tenéis una FP donde se da iluminación, pero si vais a una FP de diseño no se va a hablar de luz, ¿no? Y es bastante curioso, porque todo en el diseño gráfico depende de la luz, fijaos. Todo en el diseño gráfico, no hay una sola cosa del diseño gráfico que no depende de la luz. Cuando crean un efecto de perspectiva, crean un efecto de luz. Cuando trabajan con el color, trabajan con la luz. Es constantemente este esfuerzo. Y sin embargo,
ni remotamente se le ocurriría a nadie en un ciclo de diseño y en un grado de diseño, porque hay grado de diseño también, a nadie se le ocurriría tener una asignatura que se llamara diseño de iluminación. Es curioso. Y el motivo probablemente por el que caímos en esta trampa, porque yo creo que es una trampa, ¿no? Y ahora yo insisto mucho en reivindicarla y volver a llamarnos a nosotros mismos diseñadores y diseñadoras, el motivo por el que caímos en esta trampa es porque durante muchos años el teatro perdió fuerza, ¿no? La televisión la ganó, el cine la ganó, muchos otros ámbitos ganaron fuerza y el teatro lo perdió. Entonces nosotros estamos un poco perdidos y en los años 70 llegó el rock and roll, los grandes festivales, ¿no? De rock and roll. Y entonces nosotros vimos ahí la oportunidad de enganchar, porque ahí la tecnología nos dio la oportunidad de ser importantes. Hacíamos festivales de 200.000 personas y había que iluminarlos de noche, de repente, ¿no? Porque pensamos que eso siempre se hizo, pero en realidad no es tan así, ¿no? El Woodstock yo creo que fue el último gran festival de día. Y entonces en los 70 vimos cabezas móviles, estrobos, cegadores, un montón de cosas que nos permitían brillar, ¿no? Y nos permitían hacer cosas interesantes. Y nos unimos a ese mundo, nos unimos al mundo Pink Floyd y tal. Si alguien habla con vosotros y dice, si queréis ver un show espectacular, veros este DVD de Pink Floyd, ¿no? Eso es como parece que la iluminación nació ahí. Y la iluminación moderna de alguna manera nació ahí, la moderna. Hasta el punto de que tratados de los años 30 no nos pueden explicar ahora también, porque en aquel momento no tenían las herramientas de hoy. Pero es curioso porque esto fue una trampa, ¿no? Esto nos encerró, esto nos metió en la trampa de la tecnología, y entonces éramos tan buenos como la tecnología de momento era, y cuanto más mejoraba la tecnología, más interesantes éramos. Pero ahora resulta que no hay nada detrás, ¿no? Parece que estamos vacíos por dentro y que no sabemos contar lo que hacemos. Parece que para contar lo que hacemos como iluminadores tenemos que hablar de lo que hacemos en mesa, de mi QE list, del pan y el til de la mesa y de la cabeza móvil, y es lo único de lo que sabemos hablar. Y esto hay que recuperarlo, yo creo. Por eso lo de la autoría de la iluminación es importante, porque un autor al final trabaja en un espacio mental. Y a mí esto me parece muy interesante, porque se nos dice que nosotros trabajamos en un espacio técnico. Y yo entiendo que vosotros tenéis esta perspectiva también en la escuela, porque es lógico, en una formación profesional se os tiene que formar para un oficio. Pero es importante entender que en realidad no es tan así. Vosotros en iluminación trabajáis en un espacio mental, y especialmente en escénica, también en cine, pero especialmente en escénica trabajáis en un espacio mental, y luego ese lenguaje lo transformáis en técnica, no al revés. Si empezáis de la otra manera vais siempre a sufrir. Bueno, os quería enseñar esto, y esta es la segunda cosa que os quería enseñar. ¿De dónde venimos? Venimos de esta mujer. Todos los que estáis aquí, que queráis hacer iluminación algún día y que cobráis un solo euro por hacer iluminación, se lo debéis a Jan Rosenthal. Y os lo digo literal. ¿Quién era Jan Rosenthal? Jan Rosenthal era una mujer que en Estados Unidos, después de la crisis, de la gran crisis, de la Gran Depresión de los años 30, hubo otra mujer, curiosamente, que estableció la Red Federal de Teatros en Estados Unidos, que fue la primera vez que un país invertía cantidades ingentes de dinero en hacer una red pública de teatros en todo el país. Y como sabéis, Estados Unidos es gigantesco. Y contrató una de ellas a Jan Rosenthal. Y Jan Rosenthal dijo, bueno, la disciplina de la iluminación es un oficio en sí. No depende de escenografía, no depende de vestuario, no depende de dirección, no depende de nadie más. Esto es un mundo único y un lenguaje propio. Por tanto, tiene que haber un oficio y tenemos que tener una persona en cada teatro que se dedica a esto y tenemos que pagarle dinero. Curiosamente, Jan Rosenthal no diseñó los 2 primeros años, se dedicó simplemente a contratar iluminadores e iluminadoras para teatros. Es decir, creó ella solita el oficio. Y una vez que creó el oficio, dijo, bueno, ahora sí que voy a diseñar. Y se convirtió probablemente en la mejor diseñadora de todos los tiempos, yo creo. La mejor diseñadora de iluminación escénica. En Broadway, creó Broadway, básicamente, Jan Rosenthal. Todas las grandes obras de Broadway fueron creadas por ella. Fijaros la trascendencia de Jan Rosenthal. Ella murió muy joven, y cuando murió en el año 69, al año siguiente de ella morir, se creó la disciplina de iluminación en los premios Tony, que son el mayor premio del teatro que pueda haber. La primera vez que se dio un premio a la disciplina de iluminación fue al año siguiente de morir Jan Rosenthal, porque de alguna manera la sensación es que se habían equivocado no habiéndole dado el crédito que tenía Jan Rosenthal. Pero ¿por qué yo la pongo aquí? La pongo en todas las charlas y en todos los programas, hablo de ella todo el rato. Y el motivo por el que hablo de ella todo el rato es porque me parece tan injusto, tan tremendamente injusto que nadie sepa quién es Jan Rosenthal.
tan tremendamente injusto. Ella escribió un libro maravilloso, que escribió que ni siquiera se lo publicaron en vida, que ya es terrible. Ella tuvo que morir y 3 años después se publicó, y ese libro no lo podéis encontrar en ningún lado. Hagáis lo que hagáis, la única manera de conseguir un libro de Jan Rosenthal es que pagáis 600 euros, 700 euros a una persona que os lo venderá de segunda mano en algún país por ahí, lo tendréis en inglés, no está traducido ni nada de eso. Y es muy curioso eso, porque esta mujer inventó las calles laterales. Yo creo que no hay obra teatral donde no se usa una calle lateral, una luz lateral para... Imaginaros danzas sin calles laterales. Bueno, pues lo inventó ella. Y está en ese libro, y en ese libro se explica el por qué. Y esta mujer ha desaparecido. Se habla de otra gente, como Stanley McCandless, que fue su profesor, y que creó un método, el primer método. Se habla de su alumno, Tom Skelton, que fue su asistente. Tom Skelton tiene un montón de reconocimientos y sus libros están por todas partes. Se habla de Jennifer Tipton, y si está en un nivel mucho más alto Jennifer Tipton que ella, la gente conoce a Jennifer Tipton pero no a ella, cuando ella es de 4ª generación, y sin embargo Jennifer Tipton es maravillosa, ¿eh? Yo no voy a hablar en contra de ella, pero lo que quiero decir es que es curioso que esta persona se haya eliminado de la historia, ¿no? A mí me llama la atención, por eso siempre la reivindico y siempre la pongo en el foco, porque me parece que que intentar entender de dónde venimos sin entender a Jan Rosenthal pues es muy complicado, ¿no? Y lo siguiente que os quiero decir es esto: ¿a dónde vamos? Nosotros no vamos a hacer luz. Y esto es lo que os lo tengo bastante claro. Yo, al menos, es mi opinión, ¿eh? No quiero decir que todo el mundo piense lo mismo. Pero yo creo que un iluminador no va hacia hacer más luz. Yo creo que a día de hoy, iluminadores y iluminadoras van a hacer experiencias, van a crear experiencias, y cada vez más. Y ahora ya, el Instagram ya no es algo separado de un espectáculo. Es parte del espectáculo. El sonido y la luz no se pueden considerar cosas diferentes ya. Yo creo que todo esto es una amalgama de media donde vosotros tenéis que buscar vuestro nuevo lenguaje, y yo creo que vosotros nos enseñaréis, ¿no? A los que sois alumnos ahora, nos enseñaréis dentro de 20 años qué significa esa experiencia dentro de 20 años, porque estamos en un momento de cambio brutal, ¿no? Esto lo decía en el evento de la AI, que yo creo que la iluminación murió con el COVID. Creo que cuando llegó el COVID se murió la luz. Y empezó la experiencia, empezó algo diferente, que mezcló todo este mundo virtual, físico, y evidentemente los iluminadores y las iluminadoras son las que tienen más herramientas a día de hoy para dirigir hacia dónde vamos a día de hoy, porque muchas otras disciplinas no tienen el impacto visual que tiene la luz, ¿no? Cualquier área desde la ciencia hasta cualquier área artística, cualquier ámbito del que habléis, hay luz de por medio. Eso, desgraciadamente, no hay otra manera. Bueno, fijaos que yo os quería decir aquí que las herramientas no piensan. Yo realmente creo que lo importante o lo básico, lo más importante para entender en el mundo de la iluminación, para aquellos que se quieran meter en ello, e incluso para los profesionales de iluminación que llevan muchos años en ello y que a lo mejor lo hacen de manera intuitiva, pero no pensaron en cómo se organiza su cabeza, es que todo ocurre en un espacio mental. Nosotros tenemos una serie de inputs, ¿no? Investigación que uno hace en un museo, leyendo un libro, alguien le dice algo, escucha una noticia, lo que sea. Estos son los inputs que van empezando a conformar ideas en la cabeza. De esos inputs tenemos un espacio mental que es en el que empezamos a resolver problemas. Esto, como sabéis, es lo básico del diseño, ¿no? El espacio del problema y el espacio de la solución. Bueno, el espacio del problema ocurre aquí. Nosotros tenemos que pensar, entender el problema, y después de eso pensamos en medios, ¿no? En maneras de configurar ese espacio mental, de hacerlo físico, de hacerlo tangible. Y me parece interesante porque, como digo, el hecho de que una herramienta no piense, que parece una tontería, contradice un poco lo que ocurre en casi todos los ámbitos de la educación en iluminación, que es que a uno le enseñan a pensar como piensa la cámara, a uno le enseñan a pensar como piensa la mesa. ¿No? Es curioso. Es decir, incluso probablemente cuando algunos de vosotros pues paséis al ámbito laboral y entréis en una empresa de rental, pues probablemente lo primero que os dirá la empresa de rental es: aquí está el manual y te aprendes todas las cacharradas. Es curioso porque te enseñan a pensar como piensa la máquina. Y yo creo que esto es un error muy grande. Yo creo que primero hay que pensar qué es lo que queremos crear, qué sensaciones queremos conseguir, y a partir de ahí
qué máquinas pueden ayudarnos a conseguir una cosa u otra, ¿no? Es interesante porque no es tan claro esto de que las herramientas no piensan, parece al revés, parece que nosotros estamos al servicio de la herramienta. El siguiente paso, yo creo, es este, de que las mentes no comunican. Una cosa es que tú tengas una mente brillante, que todo tenga sentido en tu cabeza, que tengas los inputs adecuados, un espacio mental adecuado y que transfieras esto de la manera adecuada, pero aún así no hay una comunicación, no hay un lenguaje que te ayude a evolucionar, ¿no? Y yo creo que ahí es donde entra esto de la construcción lumínica. ¿Qué es esto de la construcción lumínica? A mí me gusta mucho esta idea porque cuando se construye un edificio, cuando se construye arquitectura, yo creo que la arquitectura es lo máximo que podemos pensar a nivel de diseño, ¿no? Porque crea no solo algo artístico, sino algo útil, ¿no? Es funcional. Y las tipologías, a mí me encanta un arquitecto que se llama Le Corbusier, que escribió un libro en el que habla de los object type. Y estos object types son muy interesantes porque él empezó a categorizar todos los tipos de arquitectura que existen. Que a día de hoy esto nos parece obvio, pero en aquel momento no existía. Y a mí esto me pareció muy interesante porque la analogía con la construcción tiene todos los mismos elementos que tenemos nosotros. Hay primero alguien que piensa qué quiero expresar con la casa, luego todo esto ocurre en un espacio mental, lo transfiere a un plano. Nosotros también hacemos planos, ¿no? Cuando tenemos el plano jerarquizado, intentamos entender el espacio y cómo funcionar dentro del espacio. Usamos una serie de herramientas dentro de ese espacio, como las usan ellas, y hay una serie de baremos y de jerarquías a la hora de trabajar, ¿no? Y entre todos construyen algo. Me parece un muy buen símil, y por eso lo de la construcción lumínica, entender cada espectáculo, cada escena, cada función, cada película, cada proyecto arquitectónico como una construcción, algo que construyes de un principio al final. Y dentro de ese contexto, esto es lo que yo creo, esta es mi versión, mi método de cómo se construye eso, ¿no? Empezamos con un espacio del problema, que yo creo que es el gran drama, ¿no? El gran drama es que nosotros, y sobre todo cuanto más avanzamos en la cultura contemporánea, más drama es, que enseguida saltamos al espacio de la solución, ¿no? Esta es una obsesión que tenemos y cada vez es peor, ¿no? A mí me cuesta mucho, esto lo hablo mucho con la gente de marketing, con el departamento de marketing, me cuesta muchísimo hacerles entender, todavía no. ¿Sabes? Enseguida vamos a escribir textos, todavía no. Vamos a entender al usuario, vamos a entender cuál es su problema, vamos a entender qué le molesta al usuario, qué le molesta. ¿Cuál es el momento de su montaje? Y claro, una persona de marketing no quiere hacer nada de esto, ¿no? Una persona de marketing al final quiere decir, a ver, la web, el paquete del web, el paquete de ShowMe, de redes sociales, ¿qué va a ser? ¿Estrategia 360? No. Todo esto, perdonadme que lo diga así de claro, todo esto es palabrería. Es palabrería. Ahora la llamamos así y dentro de 10 años la llamaremos de otra manera. Pero lo que no es palabrería es el técnico que se baja del camión un fly case, ¿no? Que lo abre, que saca un aparato, que se rompe la espalda al abrirlo, que choca 3 veces el aparato que no da salido, lo monta, es imposible de cablear, luego cuando falla tiene que subirse con la escalera y subir y volverlo a hacer, y a las 5 de la mañana lloviendo tiene que volver a cargar y el aparato no cierra, ¿no? Y el fly case no cierra, y venga a empujar y no cierra, y uno ya se llega a desesperar y sabe que al día siguiente a las 10 de la mañana tiene que estar en otro bolo. Eso es lo que realmente importa. O sea, el hecho de que uno al final haga marketing mejor o no, venda más o menos, todo eso es absurdo. Si el que más va a vender es el que resuelve el problema. De eso va, ¿no? Y lo mismo ocurre aquí. Si entendemos bien el problema, si entendemos bien lo que nuestro director de escena quiere crear, si entendemos bien lo que un artista pretende, si entendemos bien qué no se ha hecho antes, las cosas que son difíciles de hacer, qué es un desafío, si entendemos el problema, todo lo demás es más fácil. Pero si vamos ya directamente a la solución, esto que se suele contar siempre, me desperté por la noche y vi la imagen, y esta es la escena. Bueno, esto es una escena, ¿no? Es una escena. Queda 1:30 de bolo, ¿no? Y esa escena tiene que venir de algo, ir hacia algo, y tiene que tener un porqué, y a lo mejor esa misma escena la han hecho 5 iluminadores antes que tú en un festival, ¿no? También puede ocurrir. 5 bandas tocando en el mismo espacio con las mismas luces. Han hecho los 5 el estrobo. Ya el estrobo ya no tiene mucho sentido, ya se ha hecho. Ya va solo a aburrir, ¿no? Por eso lo de la construcción y por eso lo de tener el espacio del problema. Lo de la intención a mí me parece lo más interesante. Fíjate, la gente del cine en esto son maestros en lo de la intención. Porque ellos tienen una idea de lo que se llama el motivating light, ¿no? En inglés, una luz motivadora, una luz
una luz que quieren recrear y a partir de ahí van trabajando la escena, ¿no? Y van adaptando esa luz a esa idea que tienen inicial, a esa intención. Siempre hay una dirección de luz clara en cine, ¿no? Fijaros, eso, yo tenía un profesor que me insistía muchísimo en eso. ¿De dónde viene la luz? Ponía escenas sin parar y decía, ¿de dónde viene la luz? ¿De dónde viene la luz? Y había escenas que eran muy complicadas, que realmente luz suave por todos lados, no sabía de dónde venía la luz y tal. Pero en el momento en el que entiendes de dónde viene la luz, todo lo demás es mucho más sencillo, ¿no? Que ya son complementos a eso. Y eso en luz escénica es más complicado, obviamente, porque usamos muchas direcciones de luz. Pero la intención tiene que ser la misma. Y la intención significa que tienes que autolimitarte. Eso significa la intención. La intención significa que hay algo que está por encima de lo demás. Lo que sea, puede ser una intención de color, de calidad, de empuje, lo que sea. Pero hay algo que tiene que destacar. Si no, no hay contraste, ¿no? Y cuando esa intención está ahí, están estos 4 ámbitos que yo creo que son fundamentales. Uno son los fundamentos, que son los que lo estáis adquiriendo aquí. A todos los que tenéis la suerte de estudiar en una escuela como esta, probablemente no necesitáis esa parte de fundamentos. En el caso del capítulo del libro, probablemente es algo que se pueda romper y no leer, porque vosotros tenéis esa parte, ¿no? Sabéis lo que es DMX, sabéis lo que es un plano, sabéis lo que es un rigger, sabéis lo que es un rider, y cómo hacer este trabajo, una Biblia, esas cosas. Y a partir de ahí, bueno, pues puedes pensar en estos 3 ambientes. Herramientas, fijaos, yo pienso que una herramienta no es una llave inglesa, no es una cabeza móvil. Una herramienta en luz hay 2 tipos de herramientas, una herramienta de rol y una herramienta de ubicación. ¿Qué es una herramienta de ubicación? Bueno, aquí tenéis una herramienta, ¿no? Esto es un frontal. Y el frontal existe como herramienta en cualquier disciplina de iluminación. Habrá quien lo llame cañón de seguimiento, habrá quien lo llame proscenio, habrá quien lo llame tronera. En cine lo llamarán key light o luz principal. Hay muchas maneras de definirlo, pero lo que es un frontal, es luz que viene desde este punto de vista para vosotros, porque esto también es importante, el punto de vista, ¿no? Si vosotros estuvierais aquí atrás, esto ya no sería un frontal, ¿no? Sería un contraluz. Entonces hay una serie de herramientas que funcionan siempre igual. Y si vosotros entendéis la herramienta, la luz que utilicéis para esa herramienta da igual. Cuando la tecnología cambie, nada en vuestra cabeza va a cambiar, no os vais a quedar obsoletos. Si solo sabéis trabajar con un aparato, os quedaréis obsoletos en el momento en el que ese aparato deje de usar. Y, sorpresa, negativamente, cada vez los ciclos de productos son menores, lo cual quiere decir que cada 4 o 5 años a empezar de nuevo. Pero si sabéis lo que es una herramienta, si sabéis cómo funciona, esta parte no la tenéis que hacer. Esas son las herramientas de ubicación, y las otras herramientas que yo llamo muchas veces son las de rol, como por ejemplo el ambiente, ¿no? O como por ejemplo el efecto, que son herramientas que vais a estar utilizando constantemente. Y el rol de ambiente puede ser un cenital, puede ser un frontal como esto, puede incluso generarse con color desde la contra, puede ser en luz de interiores, pues por ejemplo toda la iluminación escandinava que crean casas con ambientes diferentes en distintas áreas. Es un concepto más semántico, menos de ubicación. Esas son las herramientas. Los elementos para mí son una manera de evaluar la luz. Pues tú cuando trabajas con un aparato, pues tienes una serie de parámetros que van a ser siempre evaluables en un aparato. Por ejemplo, el tiro, ¿no? Es un tiro largo, es un tiro corto, llega o no llega el aparato, cuál es el ángulo de haz del aparato, cuál es la cobertura del aparato, la calidad de la luz es dura, la calidad de la luz es suave, cuál es la pegada, qué punch tiene este aparato, cómo trabaja en términos de perspectiva, cómo funcionas con el color, no solo en términos de temperatura de color, sino el color usado como psicología, el color usado como una transición, etcétera, etcétera. Y todo eso son elementos que te ayudan a evaluar la luminaria. De por sí, las herramientas y los elementos no crean nada. Son solo un punto de partida. Lo que crean son las soluciones, ¿no? Que es el tercer punto. Cuando se entienden bien las herramientas y cuando se entienden bien los elementos, es posible crear composición, estructura, un montón de cosas más, capas, etcétera. Y esa es la parte que quizá ahí yo me aventuro un poco más, hablo mucho de esto de las soluciones, a mis propias ideas de solución, ¿no? Porque es verdad que esto es un mundo un poco inexplorado. Cada iluminador o iluminadora tiene su truco, ¿no? Y estos trucos, como digo, a lo largo de la historia, desgraciadamente, se han ido eliminando, se han ido desapareciendo, porque cuanto más ligados estábamos a la tecnología, menos teníamos la necesidad de transmitir un legado, porque ¿qué legado íbamos a transmitir? Así trabaja un escáner de espejo. Esto es un legado que 2 años después no tiene sentido, ya no se usan escáneres de espejo, se usan
cabezas móviles. Es un legado perdido, ¿no? Que en el cine, por cierto, sí se mantuvo, ¿no? Sí había un legado ahí, una cierta lectura, ¿no? Sobre todo a nivel de cámara y tal, pero en la iluminación no lo hubo. Entonces ahora hay que recuperar de la experiencia, de lo que nos enseñaron unos y otros, y al final, bueno, pues llegamos a esas técnicas que se llevan haciendo de la misma manera durante mucho tiempo, ¿no? Pues el trabajo rasante en danza, por ejemplo, pues de toda la vida, ¿no? Se lleva trabajando así. Hay la manera de crear cicloramas y cambiar perspectiva con un ciclorama, se ha trabajado así siempre, trabajar con tules. Bueno, hay muchas maneras, muchas técnicas que nos ayudan a funcionar y muchas otras que son modernas y las que llegarán, ¿no? Bueno, dentro de esta idea de construcción de la experiencia, claro, yo construí esta idea de estructura porque creo que incluso cuando uno es capaz de comunicar con un lenguaje determinado, y eso es lo que vimos antes, esa comunicación sirve de poco si no se estructura, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la mayoría de diseñadores y diseñadoras de iluminación que son exitosos, como el caso de Lola, son personas que son maestros y maestras dentro de sus cabezas y son capaces de transmitir eso de manera natural, de manera, un talento orgánico, ¿no? Ellos son capaces de expresar esto. Pero es difícil meterse en sus cabezas, ¿no? Yo esto lo decía en el evento de la Asociación de Autores de Iluminación. Estábamos en una charla con 4 grandes diseñadores de iluminación internacionales. Estaba Jim Tetlow y Miki Kunto y tal, y yo les intentaba decir, bueno, pues que a nosotros lo que nos interesa es meternos dentro de vuestras cabezas. Esto es el único objetivo que nosotros tenemos. ¿Cómo pensáis, no? A mí no me interesa demasiado el proyecto, pero ¿cómo pensáis? ¿Cómo llegáis a eso, no? Estos diseños que visteis antes de Lola, ¿cómo se consiguen? Esto es lo que nos interesa, ¿no? Y mi conclusión es que la manera de llegar ahí es entender la estructura. Si entendemos cómo se estructura el lenguaje, esto es lo mismo que cuando aprendéis lengua española o gallego, lo que sea, o inglés, ¿no? Se os explica una estructura determinada de la lengua, ¿no? Del lenguaje. Se os dice, esto es un sujeto, esto es un predicado, así es como funciona. Esto con esto funciona, esto con esto no funciona, lo que es una metáfora, lo que es un símil. Bueno, son los trucos del lenguaje que existen de por sí, son las pequeñas reglas, aunque es verdad, yo estoy de acuerdo con Lola en que no hay una regla real, ¿no? No hay una regla estricta. La mezcla de todo esto, al final, crea lo que yo creo son estos 8 principios. ¿De dónde vienen estos 8 principios? Yo los saqué del mundo del diseño. Fíjate, a veces sacamos algo bueno del diseño, ¿no? Los diseñadores gráficos estructuraron todo su oficio en principios. Otra cosa muy curiosa, que hay muchísimas tesis doctorales de diseño. Es algo que a mí me llena de estupefacción. ¿Cómo es posible que tengamos 2, 3 tesis doctorales en España sobre iluminación escénica? 2, 3, si las hay, y sin embargo haya de diseño gráfico las que queráis. Vais a Google, empezáis a buscar tesis doctorales, las que queráis, investigadores de todo tipo, mezclas, lo hay de todo, pero de luz nada. Curioso, nuevamente, el diseño sale de la luz, ¿no? Pero podemos aprender alguna cosa de ellos, y esta es una de ellas, ¿no? Estos principios. Bueno, yo lo intenté jerarquizar a la iluminación, ¿no? Tenéis algunas cosas como el espacio negativo, por ejemplo. Pues esto en diseño es el espacio blanco, ¿no? El lienzo. O en pintura, ¿no? El lienzo. Pues al final ese es el punto de vista del margen, ¿no? Cuando estudias diseño, el diseñador te dice enseguida, lo más importante es el margen. Lo más importante es lo que no llenas, ¿no? Pues es un poco lo mismo en luz, ¿no? Lo más importante es lo que dejas sin iluminar, ¿no? Y cómo esto funciona en el contraste, especialmente en escénica, donde buscamos constantemente contraste, ¿no? Diferencias de luces y sombras y tal, claroscuros, etcétera. Bueno, hay estos 8 principios que os quería enseñar, sobre todo esta idea de espacio negativo, percepción, porque al final esto tiene mucho que ver con el concepto de ilusión, ¿no? Los magos tienen mucho que ver con nosotros. Yo por eso, veis que en Lighting Adepts yo llamo a todos nuestros invitados, los llamo magos, ¿no? Les llamo magus lucis, ¿no? Magos de la luz. Y es realmente porque ellos hacen magia, ¿no? Ellos crean, te engañan tu vista, engañan donde estás, ¿no? Ellos pueden crear que este espacio que estáis viendo ahora lo tenéis completamente definido, ¿no? Hay un perímetro muy claro, esta es la distancia, desde esta distancia podéis más o menos saber por la luz que hay, que son 2 metros, si viera más contrita, sabríais todavía más la distancia, estaría todo un poco más separado, tenéis una idea clara del espacio. Ahora en el momento en el que la luz cambia, ¿no? Ya ponemos un ciclorama atrás y quitamos todas las luces, todo de repente boom, se aplana, ¿no? Y ya no hay espacio. Y en un momento determinado tú te pierdes y ya no sabes dónde estás, ya no sabes si estás en un teatro o no. Fijaros que ahora tenéis luz ahora en el público, os veis los unos a los otros
Esto a mí me ayuda, porque yo os veo y sé dónde estáis y tengo un feedback, pero a vosotros os está probablemente empeorando la experiencia, ¿no? Tenéis algo en la cara, que os ciega un poco, veis al otro, hay mucha presencia, ¿no? Es un espacio muy grande. Si pusiéramos las luces oscuras, empezaríais a dormiros incluso más, a lo mejor, de lo que estáis durmiendo ahora. Pero es curioso cómo la percepción cambia constantemente. Y luego esta idea de contraste, ¿no? Yo, ¿por qué le llamo al libro contraste? Le llamo al libro contraste básicamente porque creo que es lo que define la escénica. Al cine, a la arquitectura, al evento corporativo, el contraste no lo define. Tú puedes tener obras maravillosas sin contraste alguno, pero a nosotros sí que nos define, ¿no? Nosotros estamos constantemente en escénica, estamos buscando ese contraste, ¿no? Esa diferencia. Por eso yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Lola cuando hablaba de Caravaggio, de Rembrandt, que son artistas del claroscuro, ¿no? Que son constantemente buscando contraste, ¿no? Y separar las cosas en un espacio que es siempre en dos dimensiones, como es la pintura. Y luego tenéis estas otras ideas, la idea de movimiento, que es fundamental, y los que trabajáis en mesa o a los que os interesa la mesa, esto lo sabéis mejor que nadie, porque al final siempre son transiciones, ¿no? La luz se cuenta en el espacio, pero también se cuenta en el tiempo, ¿no? Ocurre algo, hay un paso de una cosa a otra, estas dinámicas son muy importantes para nosotros, en otros oficios no. La distribución, que es como pueden montar las cosas en el escenario. La armonía o la euritmia, yo le llamo más euritmia que armonía, que es un concepto más griego, que es esta capacidad de componer con todo lo que tienes a tu alrededor y cómo hacer que todo eso encaje y que haya proporciones geométricas que tengan sentido, porque al final hay leyes para esto, no es algo que de repente, ¡ay, qué bien compone esta persona! Tiene como un gusto especial, bueno, sí, cierto gusto tiene, pero hay una ley detrás, ¿no? Es decir, esto no viene de la nada, ¿no? Funciona por algo. Y luego lo de la reiteración, ¿no? Que yo creo que es muy interesante porque ocurre en todas las disciplinas del arte. Fijaros que normalmente la reiteración es algo que penaliza, ¿no? Cuando hablan, os hablan, te repites mucho, ¿no? Es algo que se dice mucho, ¿no? Te repites, como algo negativo. Pero es curioso que todas las artes, y en especial el mundo de la iluminación, se basan en la reiteración, una y otra vez. Si tú una idea no la reiteras constantemente a lo largo de una construcción, es muy difícil llegar a una idea, a una intención, a una construcción. Es casi imposible, ¿no? Por ejemplo, esta idea que se hace mucho en las óperas, ¿no? De cambiar de una luz de mañana a una luz de tarde, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, es difícil pillarlo si no lo reiteras, ¿no? Si lo haces desde muchos puntos de vista y tienes muchos elementos que una y otra vez te están repitiendo, ahora estamos de mañana y ahora estamos de tarde, ¿no? La sutileza no es el ámbito de la iluminación. La sutileza funciona bien cuando la reiteración es buena. Cuando tenemos una reiteración suficiente, entonces la sutileza funciona, pero no al revés, ¿verdad? Bueno, esto es otra de las cosas que os quería enseñar y ya acabo. Otra cosa que os quería mostrar es esto, ¿no? Bueno, esto es lo que yo os decía de la dirección. Una cosa es que tú estructures un lenguaje, que tengas claro los elementos del lenguaje y que lo estructures, pero incluso cuando lo tengas estructurado, tiene que haber una dirección, ¿no? Y esa dirección tiene mucho que ver con esta idea de construcción, ¿no? De tú vienes de algo y vas hacia algo. Y que hay una serie de fases que tienes que cumplir, ¿no? Yo os pongo aquí cuatro columnas que a mí me parecen fundamentales y que funcionan en cualquier arte, realmente vienen de la arquitectura, estas 4 ideas. Y una es la del significado, que os decía antes, que es la que más daño me hace ver, porque realmente tenemos una crisis de significado brutal, de por qué hacemos las cosas que hacemos. Otra es la apropiación. Fijaros que esto... no voy a decir nombres, pero creo que es bastante evidente que algún programa, si habéis visto algún programa de Lighting Adepts, que es muy interesante cómo algunos de los invitados e invitadas utilizan referencias de otras disciplinas artísticas para elaborar lo que ellos hacen. Y la importancia de eso, porque realmente es apropiarse de otros estilos para ser capaz de crear tú. La apropiación o la imitación, fijaros que en el diseño gráfico no solo no se esconde, sino que se incita a ello constantemente. Es decir, si vosotros estudiarais diseño ahora en una FP de diseño, se os diría constantemente, imitad lo mejor posible. Y de hecho lo que hacéis cuando aprendéis Photoshop, cuando aprendéis InDesign, es una y otra vez hacer las mismas cosas que han hecho otros detrás. No hay nada malo en la imitación, no hay nada malo en la apropiación. Sería estúpido no utilizar esa apropiación. El estilo no nace de la nada, el estilo son pequeñas diferencias, pequeños detalles después de apropiarse de cosas. Porque además
si vosotros fuerais completamente rupturistas e innovadores y presentarais algo que nunca se haya visto a ningún nivel, nadie entendería vuestro espectáculo, nadie conectaría con él. Y esto lo veis mucho en cine, ¿no? Hay obras de cine que son maravillosas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, todas estas obras no figurativas de los años 20 y tal, los alemanes que hacían pelis que eran solo cuadrados y círculos juntándose y moviéndose. Me encanta ese rollo porque es muy interesante, ¿no? Para los visuales de hoy. Yo creo que la gente de Videoescena está precisamente volviendo a eso, ¿no? A lo que se hacía en los años 20 y tal. Muy interesante, pero claro, es una desconexión total. Evidentemente estas obras fueron un desastre en su momento. ¿Quién me iba a conectar con eso, no? El cine, la gente iba al cine a ver un tren echársete encima. Era un espectáculo como ir a un parque temático. No era un momento de volverse loco a nivel filosófico y pensar ¿qué significa la forma? No era el momento, ¿no? No era el momento. Por eso apropiarse es interesante. Y estos dos, lo de la tipología, es lo que decía antes, ser capaz de separar las cosas, entender qué es la danza, qué es el flamenco dentro de la danza, qué es el ballet clásico, porque cada uno tiene sus propias convenciones y es importante jugar con esas convenciones, incluso para romperlas, pero es importante jugar con esas convenciones y jerarquizarlas, ¿no? Categorizarlas. Lo último es lo de la proporción, que es probablemente la parte más importante, porque, como sabéis, la luz es un espacio en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, al final, estamos constantemente jugando con la idea de perspectiva y la idea de proporción, constantemente. Esto en escénica es muy importante, pero estamos, desgraciadamente, muy limitados, ¿no? Porque tenemos una boca determinada, un fondo determinado, a no ser ciertos espectáculos muy habituales en el día de hoy que son en 360, pero en general estamos muy limitados. Tiene que haber una butaca, y alguien tiene que poder vender una de las sillas de las butacas, ¿no? El teatro tiene que llenarse, entonces solo tenemos que jugar con lo que nos dan. Y el cine es mucho más interesante en eso, ¿no? Menciono mucho lo del cine porque estáis en una escuela que también se da cine, ¿no? Pero es muy interesante en el cine. Yo creo que tienen más dominio de la geometría porque pueden hacer cualquier cosa, pueden mover la cámara donde ellos quieran, pueden jugar con la perspectiva constantemente. A lo mejor tienen un poco menos de dominio del contraste o la intención, ¿no? El crear algo, un efecto, ¿no? A lo mejor les cuesta un poco más esa parte, pero tienen, yo creo, un dominio del espacio mucho mayor, ¿no? De la geometría y cómo la luz, y además no necesitan visibilizar la luz, que eso es un rollo muy nuestro, ¿no? Veis estos típicos haces que ahora es imposible no verlos, ¿no? Lo que se llama visibilizar la arquitectura de la luz, que dice mucho Nico Fistel, ¿no? Que realmente con una cabeza móvil es casi imposible que no pongas una máquina de humo y que veas ahí el haz súper perfilado y es como una convención que todo el mundo interpreta, ¿no? Claro, en el cine eso no puedes hacer, ¿no? Tienes que jugar con la luz de otra manera. A veces puedes hacer una luz que entra en una ventana o algo así, pero ya enseguida ya va a haber alguien que te diga hay demasiado humo aquí. ¿Qué es esto? Esto está un poco forzado. Yo viendo, por poner un ejemplo estúpido, viendo el otro día House of Dragon, ¿no? Con mi mujer decía, hay mucho humo, mucho humo. ¿De dónde sale todo este humo? ¿Qué sentido tiene todo este humo? Claro, se ve precioso, pero ¿de dónde sale? Entonces, no, la bruma y tal. ¿Cómo la bruma? Saliendo de rocas y cosas así, no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, máquinas de humo, evidentemente. Bueno, pues esto os quería explicar y fijaros que estas 4 columnas sostienen la técnica. Y no al revés, No funciona al revés. Insisto mucho en esto, porque es muy importante. Y yo que me dedico a la técnica, y no a esta parte, os digo que nosotros no somos importantes. Esta parte hoy es maravillosa y dentro de 2 años es completamente diferente. Y no, si os guiáis por esta parte, nunca vais a aprender nada. Es más, digo mucho esta frase porque hay mucha gente de mesa que son muy fans de consola. Y yo creo que lo puedo decir porque fui operador de consola muchos años. Entonces a lo mejor nadie me le va a echar la culpa de decir esto, pero no hay mejor operador de mesa, no hay mejor operador de consola que una persona, que un informático. No existe. Desgraciadamente. Tú te puedes tirar 6 años, 7 años aprendiendo a usar una mesa, que un informático va a ir al código y te va a decir, mira, esta mesa funciona así, voy a cambiar este script aquí, en Python, la mesa ya no hace lo que tú haces. Es curioso porque es verdad, ¿no? Hay mucha gente que está muy orgulloso de ser operador de consola, pero realmente la técnica cambia, pero los conceptos de abajo no cambiarán. Y después de eso os decía lo de Eurimia, ¿no? Poner todas las cosas juntas, unas con otras, mezclarlas, para que cuando lleguéis al recinto, fijaros qué parte más pequeñita de la construcción, ¿eh? Qué parte más pequeñita es el recinto cuando llegáis al teatro. Hasta este momento no habéis llegado al teatro, todo esto ocurre en vuestra cabeza, en vuestras colaboraciones, en vuestra investigación,
en todo lo que aprendéis, en vuestra experiencia, en vuestras deducciones. Cuando llegáis al teatro es aquí y a partir de ahí construís, ¿no? Bueno, básicamente eso es lo que os quería decir, y sobre todo este mensaje, para acabar, que es que la luz es infinita. Da igual lo que se escriba en este libro o en 1000 millones de libros, porque la luz va a hacer cosas muy raras. Siempre va a hacer cosas muy raras. Os va a sorprender constantemente, va a poneros contra las cuerdas, no va a haber una fórmula, esto que te dicen, a ver, aquí las cosas hay que hacerlas bien, pero ¿qué es hacer las cosas bien? Cada uno tiene una manera de hacer las cosas bien. Por eso lo de fallar, ¿no? Intentad fallar lo máximo posible y contradecir a lo que os han dicho siempre que no debéis hacer y tal, porque de ahí es donde se aprende, ¿no? Y sobre todo, al final, ¿no? Lo que intento decir es que realmente no podemos aspirar a entenderla. Esto es algo que yo he intentado perseguir toda mi vida, entender la luz a un nivel muy potente, porque intenté ir ya al nivel de cuantos, al nivel de cómo trabajan las frecuencias entre sí, intenté comprender un poco qué hallazgo me podía dar la fórmula secreta para entender lo que nadie ha entendido, ¿no? Eso no existe. No existe. Lo único a lo que puedes aspirar es a controlarla. Tú puedes controlarla, manipularla, eso sí lo puedes hacer, hasta cierto punto, hasta que la luz empieza a hacer sus cosas, pero puedes controlarla, pero no puedes entenderla. Y cuanto más intentes comprenderla, menos funcionarás con ella, porque al final la luz busca el espacio, ¿no? Entonces es muy interesante, es como lo del agua, ¿no? Cuando empiezas a cerrarle el paso al agua, el agua busca el espacio. Lo mismo ocurre con la luz, ¿no? Cuando te empiezas a cargar la luz, esto lo ves mucho en cine, ¿no? Cuando trabajas con diafragmas muy bajos y tal, y tienes una idea de, bueno, pues yo sé cómo va a funcionar esto, y de repente, ¡pop!, algo aparece, ¿no? En el fondo, y dices, pero ¿por qué? Bueno, pues la luz busca su espacio, ¿no? La luz busca salir constantemente, y lo importante es intentar saber controlarlas. Bueno, yo nada más, ahora si queréis podemos ir con preguntas, y sobre todo para Lola, que es una maravilla tenerla aquí. Solo os quería poner eso. Yo no sé si sabéis que tengo una comunidad pequeñita, a lo mejor algunos de vosotros lo habéis visto en YouTube, y esta comunidad básicamente lo que intentamos hacer es eliminar las marcas. Eso es el punto número 1. Que no haya marcas, ¿no? Que no hablemos de aparatos, de cacharros, nada de eso. El punto número 2 que intentamos sobre todo es unir a gente de distintas disciplinas de iluminación que no tengan nada que ver en común, gente que haga museística, gente que haga danza, gente que haga cine, lo que sea, ponerlos a todos en común y que unos nos aprendamos de otros, ¿no? Porque la luz es luz. Y sobre todo que nuestro oficio, yo creo que lo dijo Adam Onadé en uno de los programas, que nuestro oficio, que es muy solitario, porque al final te tiras muchas horas tú solo con la luz, pues poder compartirlo, ¿no? Y poder que haya una colaboración y que al final la gente sea capaz de compartir eso. Los tenéis ahí en las distintas redes y nada, con muchas ganas de recibiros por ahí cuando queráis. Y nada más, si tenéis preguntas, con mucho gusto. Gracias. Chicos, chicas, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, la hago yo, de primeras. Bien. Os voy a proponer un problema con el que yo me encuentro continuamente en las clases de iluminación, que es el tiempo. Claro, porque todas estas observaciones y todo lo que intentamos transmitir, al final pasa por probarlo. Sí. Y entonces yo a veces entro en este espacio y digo, qué sitio más maravilloso, como entréis vosotros y tal, pero claro, cuando tienes un tiempo determinado para probar algo que tienes en la cabeza, sobre todo en la iluminación, siempre es muy complejo. Los chicos tienen que preparar una iluminación para un corto que van a hacer. Enrique, pero esto va a funcionar, y yo le digo, pruébalo, y claro, empiezan, bueno, tenemos que pedir 3 trípodes, tenemos que subir los frenes, tenemos que pedir 10 alargos, tenemos que pedir, por si acaso, un filtro CTB, por si acaso un filtro CTO. ¿Cómo gestionáis un poco, o qué consejos nos dais un poco para el tema, no sé, para gestionar el tiempo en la actividad práctica? ¿O cómo lo hacéis? Bueno, es verdad, porque la luz es infinita, pero nosotros no lo somos. Y tenemos ahí, quizás es el caballo de batalla nuestro, sobre todo de los iluminadores, porque por desgracia en los montajes teatrales, en general, a no ser que a lo mejor sea en un teatro público, en donde los tiempos de trabajo se los toman con un poquito más de espacio y puedes un poco más desarrollar el trabajo. Pero lo que es compañías habituales o productoras y demás,
Pues la luz, el problema de la luz es que somos los últimos en entrar. Muchas veces los primeros en entrar en la producción, pero los últimos en entrar en el teatro, me refiero. Que hasta que no tenemos todos los elementos escénicos, no podemos resolver la iluminación de la escena. Necesitamos la escenografía, necesitamos a los actores, necesitamos también, creo que es muy importante estar en el sitio, en el teatro, en ponerte en el lugar del espectador que lo va a ver. Lo puedes montar, te puedes llevar de casa por WYSIWYG un montón de trabajo hecho, pero luego te tienes que sentar en el patio de butacas y ver cómo ese teatro está rebotando la luz, las reflexiones, esos momentos que la luz escapa, como dice Ben, pues a ver cómo los controlo en este espacio. Y luego no hay tiempo nunca para nada. O sea, es una locura. A mí me sirve mucho llevar los deberes hechos. O sea, yo soy mucho de que ese famoso dossier de iluminación que tiene el iluminador, ¿no? El profesional de la iluminación que entrega a la compañía para que luego se vaya de gira y que hace un dossier enorme de un montón de hojas con ángulos, con no sé qué, no sé cuánto. Yo lo hago antes, o sea, y luego después lo rectifico. Pero yo ya me llevo todos los deberes hechos, que muchas veces no me sirven para nada, porque luego me encuentro con lo que me encuentro. Pero eso sí que me ayuda a un poco rentabilizar lo máximo posible el tiempo, ¿no? Y creo que también es muy importante en escénicas empaparte muchísimo de la historia que quieres contar, es decir, estar mucho en los ensayos, dar mucho el coñazo al escenógrafo, que te dé todo lo que va a hacer, que te lo dé, aunque sea muestras, para que tú en casa con una linterna puedas probar cómo la luz está reflejando eso. El de vestuario, dame un trocito de tela, la de maquillaje, ¿cómo van a llevar los ojos? O sea, porque el problema que tenemos, y por otro lado para mí es una suerte, porque creo que la iluminación hace que todo el trabajo de los demás brille y que todo el trabajo de los demás cuente la historia, pero es por la luz. Porque el público recibe lo que pasa en el escenario a través de la luz, a través de nosotros. Entonces es muy importante ese trabajo en equipo. Y yo creo que eso, a la larga, rentabiliza un poco el tiempo. Eso no quiere decir que luego nunca hay tiempo para nada. Y llega el momento del estreno y estás 5 minutos antes de empezar grabando en la mesa los últimos tiempos porque no te ha dado tiempo. Pero a mí me ayuda mucho el llevar los deberes hechos. No sé si os puede servir. Yo creo que también a nivel de docencia, que a lo mejor Enrique por ahí también es interesante, porque lo que está diciendo Lola estoy 100% de acuerdo. A nivel de docencia yo creo que no tenéis muchas posibilidades porque realmente vuestro tiempo es muy limitado en sí. Yo creo que hay un problema más grande que el tiempo de vuestras clases, sino lo que hablaba Lola antes, que es el propio plan, ¿no?, educativo. Es decir, ¿cómo se puede explicar en una asignatura toda 2.600 años? Quiero decir, la iluminación escénica es algo muy complejo y creo que ni siquiera tenéis una asignatura de iluminación escénica, tenéis una asignatura de iluminación, fílmica, escénica, todas, evento corporativa, televisión, y cada uno de esos segmentos es muy, muy diferente. Yo creo que el rol, no sé si estás de acuerdo aquí, Lola, no lo hemos hablado, pero realmente yo creo que el rol de una FP y de un profesor de iluminación FP es dar unos mínimos en términos de luminotecnia, es decir, de que se entienda lo que es el DMX, que se entienda cómo funciona una lente y que a partir de ahí el alumno vaya a cursos como los que das tú, de especialización, ¿no? Sí que es verdad que cuanto más experiencia tienes con la luz in situ, no sé cómo decirlo, de ahí, ¿no? De la experiencia de subirte a una escena y a un escenario y decir, bueno, ¿y qué puedo hacer con este recorte? A ver, ¿hasta dónde puede llegar? Y hacerlo, al final te da recursos para que cuando afrontes un diseño de iluminación, pues tiras de aquí, de lo que ya has visto, ¿no? Y es verdad que yo cuando he hecho algún curso, yo hablo 10 minutos, como he hablado hoy. O sea, y luego les cojo a los alumnos, les subo a un escenario y vamos a cometer errores. Sí. Porque estoy de acuerdo con Ben. Yo creo que la luz se hace de prueba-error. Y es verdad, pero aunque haya manuales como los que yo tenía, que eran muy escasos, como el de Francis Rey, o como este maravilloso tratado que tenemos aquí de Ben. Al final, todo lo que hay ahí
pasa por el tamiz tuyo, personal. Es que la luz es muy subjetiva. Sí, total. La luz no hay, por eso decía yo que no hay reglas, no hay fórmulas, porque cada fórmula que tú aprendes te vale para un proyecto, pero al siguiente proyecto esa fórmula ya no te vale. Pasa mucho con el color. Decía un iluminador que a mí me encanta, François-Henri Valentin, que ya murió, un iluminador francés. Le preguntaron en una entrevista cuál es su color preferido, cuál es el color que más le gusta, ¿no? Usted que se dedica a esto de la luz, ¿qué color tiene? Bueno, como curiosidad. Y dijo algo muy inteligente, depende del color que tengan al lado. Y es así, o sea, un color rojo nunca va a funcionar igual, jamás, aunque sea la longitud de onda siempre la misma de ese color, pero da igual porque se trabaja con los rebotes de la luz, con cómo el color que tengo al lado, cómo contamina. Yo hablo mucho de contaminación lumínica dentro de la escena y es como todo lo que hay en la escena modifica todo lo que hay en la escena. Entonces, es muy importante coger el recorte y ponerle un filtro rojo a ver cómo funciona ese filtro rojo, pero ¿sobre qué? Porque la luz no es aire, la luz la vemos porque incide sobre algo. Entonces, depende de lo que incida, tendremos un rojo diferente. Y lo que tengamos al lado, ya ni te cuento. Y el espacio. Estoy segura que cualquiera de mis diseños que he planteado ahí, aquí serían diferentes. Eso también es lo bonito de la luz, que nunca es igual. Entonces, claro, hay que por lo menos coger recursos. Y yo creo que práctica, o sea, usar la luz. Yo creo que es la mejor manera de adelantar un poquito en el poco tiempo que tenemos para luego establecer el diseño. Totalmente. A ver, ¿alguien se anima, chicos? Aprovechad. Por allí hay una, creo. Muy bien. Aparte de técnicos... Bien, bien. Yo os quería preguntar sobre esta cuestión un poco de que es un oficio muy cambiante y en el que hay que improvisar mucho todo el rato. ¿Cómo adaptas una iluminación en un caso de una gira con una pieza teatral, una gira con un espectáculo musical, teniendo en cuenta que, pues lo que decía Ben antes, de que a lo mejor estás por la noche en un escenario y al día siguiente estás en un escenario con una sala de la mitad de aforo, donde de repente las luces ya no te van a dar porque el techo es muy bajo? ¿Cómo planteas, cómo prevés toda esta serie de imprevistos de, pues a lo mejor en este teatro me voy a poder colgar unas luces de tal sitio, pero a lo mejor mañana estoy en un teatro pequeño, en un pueblo pequeño, en el que los medios son muy limitados y no puedo plantear este espectáculo de iluminación que tenía hecho? ¿Cómo os adaptáis? Un poco ambos, desde el punto del teatro también, de una gira teatral de larga duración, en la que incluso te mueves por diferentes países, o en el tema de espectáculos y demás. Bueno, Lola además ha hecho de todo, porque ha hecho gira también. Bueno, yo, aunque he dicho que la iluminación no es solamente técnico, la iluminación se apoya en la técnica, evidentemente. Y claro, dependiendo de el material que tengas, los focos que tengas o la instalación que tengas, tu diseño se ve modificado sobre ello. Pero creo que tienes una de las cosas más complicadas a nivel de diseño de iluminación, no para poner en escena el diseño, sino para trasladarlo luego a esas giras que tú dices, es eso precisamente. O sea, tu diseño de iluminación tiene que ser suficientemente polivalente, suficientemente transportable para que eso no quede en ese estreno, sino que se pueda llevar a cabo. Para eso está ese magnífico dossier que hacemos, en el que le contamos al técnico todas las posibilidades que tu diseño tiene para que él pueda resolver. Yo cuando hago, aquí no he traído ningún dossier, pero cuando yo hago un dossier de iluminación, aparte de los ángulos y las cues y los tiempos y todo eso que sabemos, yo siempre le indico al técnico lo que esa luz es para mí, lo que para mí es importante en esa escena, en esa cue. Para mí es importante que en esa cue es importante la sombra, con lo cual cuando tú tengas que hacer una adaptación de lo que vayas a hacer, esa cue es muy importante que consigas esa sombra como sea. O sea, es importante que el técnico no solamente se quede en el plano de luces, sino que intente
de alguna manera, como ha dicho Ben, meterse en mi cabeza y hablar conmigo y que yo le cuente y que esté en contacto conmigo y que yo hago muchas adaptaciones de mis diseños, muchísimas. O sea, yo suelo hacer el estreno y suelo hacer 3, 4, 5, 6, 7 adaptaciones de los espacios que va en la gira, para que el técnico vaya entendiendo. Si no ha sido el técnico que ha estado conmigo en el estreno, porque a veces no coincide, si coincide, la has tenido ahí durante una semana y ya nos hemos hecho colegas y entiende perfectamente tu cabeza. Pero si no es así, pues para que el que venga a la gira entienda perfectamente lo que yo quiero. Y yo soy muy de literatura. Yo mis dosieres les cuento lo que quiero en cada memoria. No solamente le pongo el canal 1 al 5%, sino le digo lo que yo quiero conseguir con esa memoria. Más allá de las fotos y de los vídeos, la luz no es solamente una foto o un vídeo, es una sensación sí. que el técnico tiene que entenderla para después poder adaptarla. Entonces, yo creo que es muy importante que ese dossier sea muy, muy claro en las intenciones que tú tienes con la luz, más allá de lo técnico. Fíjate que esto es muy potente lo que está diciendo Lola, porque estoy totalmente de acuerdo en lo de si la intención se entiende, es lo que intentaba poner ahí, ¿no? Realmente, si la intención está clara, si esto tiene que ser una luz que entra por la ventana y representar muy claramente, incidir solo en la actriz principal, porque en ese momento está en un momento de confusión total en su vida y esa luz es la... Eso es lo que tienes que transmitir, ¿no? ¿Cuál es la historia detrás, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Qué es lo que pretendes hacer? Porque yo creo que hasta cierto punto, si el teatro no lo permite, si las luces no lo permiten, el creador de esa obra estaría de acuerdo en que se cambie la ubicación o se cambie lo que sea necesario para que la sensación sea similar, para que la intención sea la misma, porque tú remas a favor de la historia, ¿no? Luego yo creo que, por darte a lo mejor una técnica pequeñita, que yo uso mucho, yo por ejemplo, cuando giraba, yo tenía un espectáculo musical que a mí fue lo que me mató, te lo digo también, ¿eh? Yo cuando me explican, ¿por qué dejaste de diseñar iluminación? Yo dejé de diseñar iluminación porque me aburrí. Me aburrí. ¿Y por qué me aburrí? Pues porque yo llegué a un punto en que yo hacía un diseño, 3 meses, ¿no? Trabajaba en una gira, yo hacía mucha música, ¿no? Entonces hacía para un artista potente y luego nos íbamos a América Latina, ¿eh? Nos tiramos en América Latina 4, 5, 6 meses girando. Entonces, ¿qué ocurría? Que yo llegué a un punto en que fui capaz, y esa fue mi predicción, fui capaz de transmitir, o sea, trasladar a casi cualquier teatro o casi cualquier espacio lo que había diseñado al principio. Era bastante bueno en eso. Y entonces era un aburrimiento atroz. Porque tú te dedicabas 4, 5, 6 meses a hacer exactamente lo mismo en cada teatro, porque esa era la idea. ¿Pero era tu diseño? Era mi diseño. Pues muy mal. Claro. Muy mal. Porque yo cuando me he ido... mató. Cuando yo he ido de técnico de mis diseños, como ya no tenía el director que me estaba dando el coñazo, perdón por la expresión, que estaba ahí diciéndome, Lola, ahora sube la luz que no se le ven las caras. Y yo, Dios mío. Pues yo cuando me iba de técnica hacía lo que me daba la gana. Y entonces, ¿qué hacía? Cada teatro lo convertía en un diseño nuevo, evidentemente sin volver loco a los actores, porque si no, me matan. Pero sí que de pronto probaba, a lo mejor tenía unas calles en verde, decía, bueno, pues en esta próxima bolo, ese verde lo voy a cambiar. En vez de un verde voy a poner un verde, pero con otra gama, sin tampoco, evidentemente, con muchísimo respeto al resto de los elementos escénicos que han creado otros compañeros, como la escenografía, como la luz y como es el propio director. Pero que el irte de gira con tu... A mí me encantaba, ya no lo hago, pero sí que me gustaba reiluminarme, ¿no? Rediseñarme. Esto es interesante porque tiene mucho que ver con las tipologías, ¿no? Lo que hablábamos antes. Una tipología teatral, estoy totalmente de acuerdo, donde se convierte en algo un poco complejo es en giras musicales, en rock and roll y tal, que os pasará mucho, donde tenéis muchas cues y casi todas las cues son movimiento, ¿no? Entonces ahí es muy complicado porque tú tienes un tiempo de 1 hora, te dan 1 hora, ¿no? Un festival, normalmente es así. Tú llegas a un sitio, son las 5 de la tarde, sol en la cara, ¿no? No ves nada. Te vas a la mesa, no hay nada, pones humo y no se ve, o no hay humo. Y las cabezas móviles no hay nada de lo que tú pediste, ¿no? Tú te has mandado un rider, no te han puesto nada. Vas a hablar con tu agente y dices, pero bueno, ¿esto qué es? Y él te dice, ¿esto qué es? Esto es que te vas allí a la mesa, te tocas tus botoncitos
y mañana nos vamos a otro bolo. Porque al final va de eso, es un negocio, desgraciadamente, y uno tiene que aceptar ciertas cosas y otras cosas no las acepta, ¿no? En ese contexto, que tienes que cambiar muy pocas cosas, tú quieres que tu show se acerque lo más posible a lo que tenías en la cabeza. Y esto es lo que a lo mejor te ayuda, un poco lo de las... hay un concepto que pongo ahí que se llama técnicas escalables. Y es interesante, yo no sé si a ti yo no sé si le funciona a todo el mundo, pero a mí me funcionaba. Yo lo que hacía es, yo tenía unas relaciones de frontal, contra, todo, ¿no? Entonces yo sabía que si aquí tenía un frontal a 5 metros de distancia, pues, y esto era un 1000, pues sabía que en un teatro donde iba a estar a 2 metros de distancia, pues con 500 me era suficiente. O si iba a estar a 6 metros, pues iba a usar un 2, o lo iba a doblar. Si no tenía un 2, ponía 2 de 1000. Es decir, tenía una serie de referencias porque al final lo único que yo buscaba es que la relación entre la contra, la luz que tenía en la contra y la luz que tenía en el frontal siempre fuera la misma, siempre fuera un 2-1, un 3-1, etc. Hay varias técnicas para hacer esto. En cine se hace constantemente porque tienes el fotómetro y lo vas midiendo y tal. En escénica es un poco más difícil de hacer, bueno, te vas a medir, pero es un poco lo que dices tú de sensaciones, ¿no? Acabas teniendo sensaciones con la distancia y tal, y yo creo que es bastante útil, sobre todo cuando cuentas en luxes. Por ejemplo, hay una cosa que explico aquí en el libro, ¿no? Que en general no pensamos mucho en luxes cuando se trabaja, pero que es bastante útil para hacer los deberes, ¿no? Lo que decías antes, que es lo de al doble distancia 4 veces menos luz, ¿no? Que es... Bueno, sí. Claro, que es una cosa que al final se dice constantemente, ¿no? Y a lo mejor, Enrique, te has cansado de decirlo en clase, y luego como alumno dices tú, ya, bueno, a mí qué me importa esto, enséñame a iluminar, y es verdad, pero en determinados momentos esa pequeña regla es súper clave. Por ejemplo, en este caso, tú si tienes el plano del teatro y te están diciendo las distancias en las que está, sabes exactamente los luxes que estás perdiendo. Es matemático, es una regla, es una ciencia exacta. Entonces, a partir de ahí tú puedes pedir para compensarlo, que al final siempre, si piensas en luxes y en distancia, es simple, ¿no? Lo puedes llevar a cualquier lado. Por eso decía que yo me acabé aburriendo, porque al final estaba siempre haciendo cálculos, ¿no? Entonces al final decía, bueno, pues si lo hago así, el que está en Bogotá lo va a ver igual que la persona que está en Santiago de Chile. Y entonces al final manejaba estos tiempos, pero lo que dice Lola es absolutamente esencial. Es decir, en el momento en el que iluminar se convierte en hacer zapatos, ¿no? Ya no es iluminar. Ya no es iluminar, ya es otra cosa. Y entonces... Luego, respecto a esto ¿no? de cómo hacer las adaptaciones y demás, también hay un componente de respeto. Igual que tú como iluminadora tienes que darle todas las herramientas al técnico para que haga mi trabajo, o sea, haga mi diseño, también es verdad que por parte del técnico tiene que haber el mismo respeto. Es decir, yo me he encontrado, y creo que también es importante, ¿no? que los técnicos también valoren, ¿no? el trabajo del iluminador y también se curren el entender al iluminador, ¿vale? Porque también ha ocurrido, y a mí me ha pasado, que yo he traspasado diseños a técnicos que han ido de gira con mi diseño y después de 40 bolos eso no era mi diseño. Claro. No había nada. Os pongo un ejemplo muy burro para que lo entendáis. Muerte en el Nilo, que la estrené en el Teatro Amaya, con Pablo Puyol y con producción de Focus. Bueno, Muerte en el Nilo, la obra de teatro de Agatha Christie, sabéis que se representa en un barco, ¿no? Entonces, yo llevaba mogollón de gobos con rotor de agua que estaban alrededor de la escenografía, que era un barco real, era la proa de un barco real. Entonces, yo qué sé, había como, no sé, 15 o 20 gobitos, ¿no? Gobitos que giraban ahí para hacer las aguas, súper bonito, ¿no? Muy realista y muy bonito, muy poético. Al cabo de 40 bolos no había ni un solo gobo puesto. Porque yo fui a ver una de las funciones de Strangis, que a veces hago, y de pronto cuando lo vi dije, ¿pero dónde coño están los gobos? ¿Qué ha pasado aquí? Y hablé con la productora y le dije, oye, no sé qué pasa, pero sabéis que compramos 30 gobos para ponerlos, ¿no? ¿Dónde están? Respuesta de la productora, pues no lo sé. No lo sé, el técnico no nos ha pedido.
Y yo soy, ya te digo, que en mis planos pongo literatura. Yo soy de las que en el foco, en el símbolo del plano ¿no? del foco, pongo el canal, pongo el filtro, pongo, yo qué sé, si un fístula, el número, lo que sea, y luego pongo debajo, gobo de agua, o especial cara, yo qué sé. O sea, le pongo para lo que es, más allá de lo que luego son las hojas de dirección y toda la parafernalia técnica que se necesite. Pero, coño, si te doy 30 gobos y en el plano pone gobo de agua, ¿cómo es posible que no lo hayas puesto? Eso también pasa. Habla mucho de la psicología que hay, ¿no? Sí. Con lo cual tiene que haber mucho respeto y mucho trabajo en equipo en sí. esta profesión para que funcione. Pues ahí. Bueno, pues se nos acaba un poco el tiempo, ¿vale, chicos? Entonces, Ben, Lola, muchas gracias por venir. La escuela está abierta a vosotros para cuando queráis. Gracias. Y muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias a vosotros. Nos vemos en los escenarios, espero, ¿vale? Exacto.